Regresamos con el analista político Carlos Raúl Hernández. Hemos abordado el escenario actual de la política venezolana, pero hay un punto que nos queda pendiente. ¿Qué pasará cuando a finales de año, en algún momento, haya unas elecciones legislativas que van a ser históricas y cruciales, porque podrían, según las encuestas, poner contra las cuerdas al chavismo y a su hegemonía en el poder político en Venezuela? ¿Va a pasar algo en esa elección? ¿Es verdad que podría mantenerse esa tendencia de la oposición que superaría en 30 puntos, si las elecciones fuesen hoy, al gobierno? Yo creo que es bastante posible. Creo que, como hablábamos en el otro segmento, si la oposición tiene que acuñar un discurso, ¿cómo es que dicen? Asertivo. Un discurso optimista, un discurso de esperanza. No solo un discurso de que esto está mal, porque todos sabemos que está mal, sino un discurso de hay opción, hay esperanza, hay posibilidades. ¿No? Si hacemos esto, vamos a salir de la crisis. Ahora, yo creo que yo estoy comprando vacunas y para repartirlas entre mis amigos, sobre todo los dirigentes políticos, frente a una inevitable tendencia que va a surgir a pedir la renuncia de Maduro. Si se gana la Asamblea Nacional, entonces empezarán algunos a decir que hay que o pedir la renuncia de Maduro o sencillamente convocar el referéndum revocatorio, esas cosas que tan ingenuamente se dicen, ¿no? Yo creo que contra eso hay que vacunarse. Creo que aquí lo que está planteado no es profundizar la crisis política con una Asamblea Nacional en la que la oposición sea mayoría, sino resolver la crisis. Y la crisis se va a ir profundizando sola y la Asamblea Nacional tiene que hacer el esfuerzo para contrarrestar esa tendencia. Y yo creo que, aparte de que casi que es imposible desde el punto de vista técnico convocar un referéndum revocatorio, porque las exigencias son tales que es prácticamente imposible lograrla, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que lo que está planteado es que la Asamblea Nacional establezca un tipo de relación con un gobierno extremadamente debilitado, porque al perder la Asamblea Nacional, Maduro va a ser un fantasma, para que el gobierno tome las medidas económicas necesarias para iniciar la rectificación del país. Porque si no se hace eso, si el gobierno no actúa él para rectificar, para corregir todos esos vicios, para corregir la distribución del gasto público, para racionalizar la administración pública, todas esas cosas que son medidas de ajuste muy duras, como las que está tomando ahorita la señora Rousseff en Brasil, y el gobierno llegara a caerse, o como muchos aspiran que la mayoría en el Congreso presionara, pues entonces le va a tocar al pobre gobierno nuevo, en una situación de poder bastante difícil, con los poderes en contra, en una situación de crisis política, tomar las medidas, y entonces ahí el madurismo y el chavismo y el Diosdado Cabellismo se van a lanzar a las calles a incendiar el país. Y se van a fortalecer. A incendiar el país, y va a poner en entredicho la posibilidad de que este país se recupere. De hecho, el presidente Nicolás Maduro profirió una amenaza muy peligrosa. Recientemente dijo que si fracasa la llamada revolución bolivariana, llegará sangre a las calles. Bueno, el pobrecito, ellos lo único que saben hablar es de sangre, de violencia, lo único que saben es amenazar, gruñir. Ellos están muy cerca de los neandertales y muy lejos del Homo sapiens sapiens. Entonces lo único que saben es actuar con un garrote. Ahora, la oposición debería entender claramente, yo sé que decir esto va a ocasionar en algunos medios, pues nuevamente las mismas acusaciones contra uno, de que cuánto le paga el gobierno, pero a mí eso me tiene absolutamente sin cuidado, porque mi responsabilidad es ayudar a conducir esto hacia el éxito y a que el país salga de la situación en la que vive y no ganarme la simpatía de los que no me la tienen. Pero además en el mapa político electoral está prevista la elección de gobernadores el año que viene. Claro, también. Así es. Teóricamente, si sale debilitado el chavismo de unas elecciones legislativas, podría haber otro paso. Hoy en día en Venezuela, 11 de los 24 gobernadores son militares, por ejemplo, y dice mucho del tono, pues, de un gobierno que es más bien militar. No, pero además que esa ingenuidad de la gente de la salida, que ellos aspiraban una cosa como que salían a las calles, entonces se iba sumando la gente a las marchas, a las cosas de los estudiantes, entonces como aquel poema de Vallejo, ¿no? Hasta que todos los hombres de la tierra se levantaron y el cadáver dejó de morir. No sé si recuerdas ese poema, que a un hombre lo resucitaron solo por el amor
de la gente. Pero entonces resulta que ellos soñaban con que iban a ser los militares los que iban a pedirle a Maduro que se fuera, cuando resulta que hay más de 4.000 militares en la administración pública y en el alto gobierno y las gobernaciones están copadas de militares. Entonces, ¿por qué razón van los militares a hacer algo para entregar el gobierno a unos señores que además han sido los más radicales contra ellos y los que más los han denunciado? Es decir, son esas cosas que deberíamos desterrar del lenguaje político porque vienen etapas muy difíciles donde se va a necesitar mucha serenidad y mucha inteligencia. Ahora, esa gente también soñaba que ese movimiento de masas liberaría a Leopoldo López de la prisión. Sí, de la prisión, supongo yo, pues todos esos milagros, ¿no?, que hace el pueblo, sobre todo en las películas. En las películas y algunas canciones. Para cerrar el par de minuticos que nos quedan, aparentemente dentro del chavismo, una corriente nacionalista, especialmente militar, se le plantó mucho a Maduro por el tema de Guyana y lo obligó a que emitiera un decreto bien cuestionable y bien extraño, porque un gobierno que durante 18 años no hizo nada respecto a Guyana, sino una actitud complaciente. Hugo Chávez dijo que no iba a interferir con Guyana en el desarrollo del Esequibo, y ahora de repente aparecen redibujando un mapa que anexa todas las aguas territoriales de Guyana a Venezuela. Solo que eso, aunque parezca un chiste, no lo es. Bueno, ¿esto será un Malvinazo que busca Maduro como hicieron los milicos en Argentina alguna vez? Es que ese es el producto de la estupidez, ¿vale? La estupidez es bueno, hay muchos libros sobre la estupidez, hay unos tratados así, historia de la estupidez humana hay uno. Es decir, los gobiernos democráticos tenían controlada la situación de Guyana. Guyana. Es decir, de Guyana, claro. La tenían controlada en qué medida, en la medida en que había una especie de asedio de amistad, de abrazo del oso, ¿no? Rodeada Guyana, bueno, se iban a emprender negocios, había colaboración económica, es decir, Guyana era una especie de protectorado venezolano, ¿no? Porque también era muy difícil destruir un país en el contexto de las Naciones Unidas y en la época de los nacionalismos de los años 70, tú no podías pedirle a un país que se autodestruyera y le quitaras el territorio. Ahora, ¿qué pasa? Que vino Chávez con su cabeza de chorlito y entonces optó por una medida radical, que es bueno que se independicen si quieren. Y entonces creó Chávez esa idea de que no teníamos absolutamente nada que ver con Guyana, que eso era un espacio en el que no teníamos que... Era una herencia colonialista, decía Chávez. Sí, que era una herencia colonialista. Y entonces resulta que ahora este pobre señor viene a dar otro bandazo en sentido contrario. Y entonces todos los bandazos son desastrosos. Entonces es un bandazo tras otro, que lo que está haciendo es que al final el hombre queda en el peor de los mundos, porque queda mal de lado y lado. Entonces ahora es enemigo de Guyana y también los militares venezolanos están bravos con él, la oposición tampoco le cree lo que está haciendo. Es decir, es una lamentable situación. No sé cómo ir a salir de eso, siempre hay recursos para salir. Pero ahora está culpando a la ExxonMobil de provocar el conflicto cuando fue el gobierno de Guyana, durante el gobierno de Chávez, que dio esas concesiones, inclusive en aguas territoriales venezolanas, y el chavismo no dijo nada, y porque ahora sí, es porque están las elecciones en puerta. ¿Qué es eso? Pero sí, y además que entre otras cosas es una grosería con el gobierno de Guyana. Y el gobierno de Guyana creo que le respondió también en algo en ese sentido. Perdón, para hacer una salvedad, dio concesiones Guyana en aguas del Esequibo en disputa, pero en aguas territoriales venezolanas. Así es. Y entonces ellos no se habían dado cuenta de eso y nosotros tenemos diciéndolo ¿cuánto tiempo? Están explotando oro también desde hace tiempo en el Esequibo. Minerales estratégicos, es decir, eso es un emporio que... Pero eso no es una papa caliente para la oposición, considerando que un grupo de la oposición fue y cruzó el río Cuyuní, estuvo por allá en el 2012, con María Corina liderando el grupo, presionando al gobierno respecto a Guyana. Ahora le cae eso de carambola. ¿Qué va a hacer la oposición? Bueno, yo creo que son papas calientes si no uno no tiene tenedor. Yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que se diga, pero hay que decir las cosas que son verdad y hay que decir, este gobierno de irresponsables que ha venido haciendo eso a lo largo de 15 años, entonces ahora quiere dar un dacazo geopolítico. El dacazo por aquella tienda de electrodomésticos donde el gobierno remató todos los electrodomésticos para ganar las elecciones municipales. Solo que en este caso es mucho más delicado. Un dacazo geopolítico. El gobierno mantuvo también el suministro de petróleo, mantiene hasta hoy a Guyana a cambio de arroz. Y Guyana le agradece a Venezuela el fortalecimiento de su industria del arroz, que creció 38% el año pasado, mientras la producción venezolana ha caído como 20% y hay un desabastecimiento también del cereal.
Son cosas de la política que seguramente van a... No, de la abrir otros política frentes. trastornada, revolucionaria, porque cuando hay democracia, entonces las cosas se discuten. Y aunque el gobierno no quiera, tiene que discutirla, porque para eso está el Congreso. Entonces, cualquier decisión que el gobierno toma, se forma un lío en el Congreso. Entonces hay un debate nacional y el gobierno tiene que rectificar. El problema es cuando tenemos estos dictadorzuelos que le tocan a América Latina, como Chávez y como tantos otros, que no tienen interlocutores, que acaban con la interlocución y acaban con los medios de comunicación de masa, pero terminan llevando a los países a la destrucción. Bueno, ¿qué hizo Fidel Castro con Cuba? La llevó a ser un país con un alto grado de desarrollo y de bienestar. Al comienzo de los 60, un país, bueno, que era el país de la rumba, de Celia Cruz, de Benny Moré, del bonche, donde iba la gente a pasarse las Decía Semanas que era el Santas y los burdel de Estados carnavales. Unidos también. Bueno, y también, bueno, pero eso lo hay en todas partes, ¿no? No solamente en Cuba. Y entonces, bueno, acabaron con el bienestar de los cubanos y los convirtieron en un país famélico y una cárcel con 10 millones de habitantes. Entonces, eso es lo que ocurre con estos, vamos a llamarlos desastrosos, lamentables dictadores que ha tenido y que sigue teniendo América Latina. El problema es cuando ponen en riesgo toda una sociedad. Así es. Muchas gracias, pues. Ha sido una conversación bien provechosa. Muchas gracias a ti. Esperamos que también para ustedes. Ha sido Carlos Raúl Hernández, analista político, profesor universitario, consultor, conferencista y edita el portal Barómetro Político, donde también puede leer sus artículos. Esto es Análisis Venezolano. Para mí ha sido un gusto llevarles una vez más esta conversación. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios, y será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines, elestimulo.com presentó